TVK presenta la meditación del Evangelio con el Padre Simeón Reyes. Queridos hermanos, escuchemos una vez más el Evangelio que la Iglesia nos ofrece para este día. Lo hacemos con aquella conciencia que la palabra de Dios, la palabra de Cristo, es una palabra que nos lleva a darle una respuesta. El Evangelio no es solo para escucharlo, es también para responder a Jesús. El Evangelio de este día está tomado de San Lucas, capítulo 9, versículos 18 al 22. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. El Evangelio de este día está situado en una escena de oración. Jesús y sus discípulos habían ido a un lugar solitario, apartado, para orar. Y en este contexto de oración, en ese diálogo, la oración debemos de entenderla siempre como un diálogo, Jesús les dirige esta pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y después, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ya lo habíamos escuchado cuando Herodes también se preguntaba: ¿quién es este? Algunos decían: es Juan, es Elías o alguno de los profetas. Esa es la respuesta que los discípulos le dicen a Jesús. Pero cuando a ellos les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Aquí ya no se trata de decir qué dicen los demás, qué opinan otros. Aquí es la respuesta personal. Es el momento en el que los discípulos deben decir: bueno, ¿y yo por qué estoy con Jesús? Todo había comenzado con una llamada. Jesús, que había pasado cerca de sus trabajos, que les había conocido, les había dicho: vengan, sígueme. Sígueme tú, Pedro. Sígueme, Santiago. Sígueme, Juan. Y así con cada uno de nosotros. Jesús, que nos ha dicho: sígueme. ¿Cómo conocemos a Cristo? En la medida que le seguimos, en la medida que permanecemos con Él, que le escuchamos, que aprendemos a hacer nosotros un camino de discipulado. Queremos aprender a escuchar a Jesús, queremos conservar su palabra en nuestro corazón. En esa medida Jesús se nos irá revelando como el Maestro, como aquel que viene con una misión de parte del Padre, como aquel que dice: yo vengo para salvar a los hombres de sus pecados, para ser el Redentor, el Mesías, para cumplir con las promesas que Dios había hecho por medio de los profetas. Es entonces cuando conocemos a Cristo. De otro modo, nosotros nos podemos quedar con opiniones muy superficiales, muy externas. Es necesario, como siempre se ha dicho, que nosotros procuremos, tengamos todos un encuentro con Cristo Jesús. ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué nosotros vamos a la iglesia? ¿Por qué vamos a misa? ¿Quién es Jesús para nosotros? Nosotros podemos aprender de los demás, de los grandes santos, cómo ellos han llevado una vida de mucha fidelidad y de una gran amistad con el Señor, para también nosotros aprender de ellos. Podemos aprender unos de otros, de hermanos nuestros que tienen una fe muy grande, muy viva, de aquellos que se acercan a la iglesia con frecuencia para aprender a conocer a Cristo. Ojalá que nosotros tengamos este buen deseo de dejarnos enseñar por Jesús. Él se nos irá revelando y lo vamos a encontrar con todo lo que Él es, con su divinidad y su humanidad. Lo conoceremos como Hijo de Dios y como Hijo de la bienaventurada Virgen María. Lo vamos a conocer como aquel que nos ha llamado en su iglesia y aquel que nos comunica a nosotros la vida divina. En los sacramentos Jesús nos sigue fortaleciendo, nos sigue animando, nos sigue dando nueva vida.
Que el Evangelio de este día nos mueva a todos a decir: Señor, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. TVK presentó la meditación del Evangelio con el Padre Simeón Reyes por la señal que te transforma.